Hola chicos, vamos a iniciar con el siguiente capítulo de Job. Vamos a esperar a que se conecten, se empiecen a conectar para continuar con Job. Ujú. Esperemos. ¿Se escucha bien chicos? Bueno, alguien que responda, alguien ahí con vida. Este, ¿se escucha? ¿Sí me alcanzan a escuchar bien el audio? ¿Sí? ¿Sí lo escuchan? ¿Sí me escuchan mejor que la pasada? ¿Se escucha claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ayuda? Ah, ya respondieron. Bien. Entonces, ya que me escuchan bien, vamos a iniciar a orar. Y bueno, este, Padre, te damos gracias, Señor, por un día más en que tú nos permites abrir los ojos, Padre, en que en tus misericordia se renueva con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque aún nos guardas, nos tienes con bien, porque sabemos que es tu gracia y tu misericordia quien nos mira, quien nos abraza, Señor, quien nos sostiene. Y te doy gracias por eso, papá. Hoy te pido, Señor, que esta tarde, noche, Señor, ya noche, perdón, tú tomes el control de este estudio, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, que esta palabra pueda ser rema a nuestras vidas, Señor, que incluso tú nos des el entendimiento, Padre, para poder saber qué es lo que tú nos quieres hablar a través de este estudio, de este libro, Señor, de Job. Yo te doy gracias, Señor, te pido que tomes el control y gracias por los que se han de conectar, Señor. Te pido que también, Señor, tomes el control de sus vidas y que tampoco se distraigan, Padre. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con Job. El anterior fue el 11 y vimos que Sofar, el amigo de Job, habló y bueno, él también lo acusaba de pecador, ¿no? Lo que hemos visto en en todos los amigos de Job, es que todos pensaban que Job era pecador, que él había pecado y que ellos querían que él confesara querían que por eso era que Dios lo estaba castigando porque él había pecado contra él. Y así podemos ver a Sofar, a Bildad, a Elifaz, que igual desde el principio nos habían dicho que cada uno de ellos representaban pues un movimiento, ¿no? O sea, Elifaz era tradicionalista, Bildad legalista, Sofar pues normático, ¿no? Que medía todo conforme a la ley y que era la clase de persona que incluso que creía que tenía todas las respuestas de de Job, según él. Y bueno, aquí en el capítulo 12 vamos a ver que Job les responde a Sofar y a todos sus... Este, vamos a leer capítulo 12, Job 12, pero todos tengan su Biblia. Y bueno, el título dice, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Vamos a leer primero del 1 al 4. Y eso dice Job 12 del 1 al 4. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habla que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquí en esta parte vamos a ver aún que su comentario que dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con nosotros morirá la sabiduría. Como un comentario sarcástico
porque como habíamos visto, ellos creían que tenían todas las respuestas, ellos creían que Job tenía el pecado, o sea, había pecado y sin embargo también lo tomaban si él fuera un tonto, o sea, sus amigos actuaron como si él fuera un tonto, como si él no supiera pues nada de la vida, ¿no? Entonces aquí Job les responde eso, o sea, y ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. De una forma tan sarcástica como de que hoy sí ustedes tienen la razón, ustedes lo saben todo. Cuando pues vemos que no, pues no era así, ¿no? O sea, pero los capítulos que hemos visto, sus amigos sí decían en parte ciertas cosas que era la verdad, pero que en el momento a Job no le ayudaban y no tenía nada que ver con lo que Job estaba pasando. Entonces, eso, después de todo, provocó que Job se defendiera de ellos. O sea, al principio vimos a un Job que se maldecía, que maldecía su día de nacimiento, que maldecía a su mamá, porque ya era tanto el dolor, la enfermedad que lo había atacado, y vemos a un Job que gritaba, ¿no? A Dios que lo dejara incluso en paz. Lo pudimos ver en Job, ¿no? En 9 en el Job y sucesivamente. Un Job ahora que, que les va a contestar por fin a sus amigos. Y bueno, el 3 dice, también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros, y quién habrá que no pueda decir otro tanto. Aquí Paul está diciendo, o sea, yo no soy tonto, yo sé también de la vida, yo también conozco a Dios, no son los únicos. Digo, yo creo que Job llegó a un punto donde ya estaba como que harto de escuchar, dirían, tanta palabrería de sus amigos, que al final de cuentas no lo ayudaban, solamente creo que lo hacían sentir mal, porque vemos incluso a Bildad que dio a entender que si sus hijos se murieron, que si Dios los mató, era porque ellos habían pecado. Entonces vemos a un Job, pues ya un Job ya que por fin decidió hablarles y ponerles un alto, se puede decir así. El 4 dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa. La palabra mofa significa como burla, desconsideración, desprecio. Incluso en otra versión, en Job 12, este 4 dice, me he convertido en objeto de burla de mis amigos. Yo, que antes llamaba a Dios y él me respondía, yo, un hombre bueno e inocente, ahora me he convertido en un chiste. Aquí vemos a Job y como dice, se consideró íntegro, o sea, él creía que él tenía la razón y que Dios estaba siendo injusto con él, porque dice, yo, un hombre bueno e inocente, ahora me he convertido en un chiste, o sea, en una burla. Y primero de sus amigos y en segunda consideraba que Dios estaba siendo injusto con él porque él no había pecado, o sea, él se creía que Dios estaba siendo injusto. Y lo vamos a ver más adelante porque el 5 dice, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, preguntan ahora las bestias y ellas te enseñarán. Vamos a dejarle hasta el 6. Aquí es donde vemos que Job considera que Dios está siendo injusto con él, porque dice, o sea, cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas, prosperan las tiendas de los ladrones. Es como que Job decía, pensaba que Dios estaba siendo injusto con él, porque él nunca había hecho nada malo, porque él buscaba a Dios, buscaba agradar a Dios, y él se consideraba bueno. Entonces él decía, y se preguntaba se cuestionaba por qué Dios estaba permitiendo o por qué Dios estaba provocando todo eso en él si él era bueno. Y a los que pues son injustos, a los que son ladrones, pues Dios ni siquiera los tocaba y los pasaba por alto. Entonces, ese como que era un punto como que el enojo de Job o le pasaba mucho por su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué alguien hace el mal, no? Y muchas veces creo que lo había en el estudio anterior.
Hemos pensado eso, que decimos, ¿por qué si yo intento agradar a Dios, yo como joven intento ir a la iglesia, no hacer lo malo, no hacer lo que todos hacen como, por ejemplo, ir a tomar o ir a fiestas o decir groserías o malos chistes? Luego, ¿por qué yo soy el que al que le va mal, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela? ¿Por qué los que son pues injustos, es decir, están prosperando y yo estoy como que estancado? Es lo mismo que le pasaba a Job por su cabeza, o sea, ¿por qué a mí sí y por qué a ellos no? Y, y podemos, encontrarnos muchas veces en esa situación, pero lo hemos visto desde el principio. O sea, la soberanía de Dios no la vamos a entender. Y muchas veces vamos a cuestionar a nuestro alrededor porque no lo entendemos. Pero nos lo han repetido muchas veces. En el fondo y después de todo, Dios tiene el control y Dios sabe por qué lo está permitiendo. Si a través de eso Dios está trabajando en nosotros, pero en su momento no lo sabemos, no lo entendemos y nos cuestionamos veces. Esto es lo mismo que le pasaba a Job, le dolía y en vez de recibir un apoyo de sus amigos, al final de cuentas se burlaban, lo criticaban, lo juzgaban de un pecador cuando las cosas no eran así. Y muchas veces a nosotros nos han acusado de cosas, ¿no? O sea, pensando que toda la situación que nos pasaba. Y vuelvo a hacer paréntesis, y como lo hemos visto en todos, hay cosas que Dios va a permitir y hay cosas que van a ser nuestras propias consecuencias por querer ir en contra de Dios, por querer ir contra su voluntad o creer que nosotros tenemos la razón y los demás no y Dios no. Entonces, eso es un punto muy importante y entender que a Dios no se le escapa nada, que aunque parezca muchas veces injusto lo que está sucediendo en la vida, todo tiene un propósito. No lo entendemos en su momento y duele, pero debemos de recordar una y otra vez que Dios tiene el control, que Dios en ese momento va a hacer algo en nuestra vida, que quizás no sabemos cuánto tiempo va a tardar o quizás cuánto tiempo más va a doler, pero Dios va a seguir teniendo el control en cualquier situación que se nos llegara a presentar aún como familiar y como personal. Y es muy cierto, o sea, ya cuando te ataca la enfermedad, cuando te ataca tu propio cuerpo y tu prueba eres tú, es lo más difícil porque duele. O sea, no es lo mismo estar animando a alguien que está enfermo, a alguien que está en el hospital o irlo a visitar, a cuando tú estás en el hospital o tú eres el que estás enfermo, porque a ti te está doliendo, porque a ti te está molestando. Entonces, no es lo mismo. Y por eso es que en estos momentos luego son las pruebas más fuertes, porque ahí se ve lo que realmente eres tú y la confianza que tú tienes en Dios. Si estás si estás con Él o sigues a Dios por sus obras que hace, por todos los milagros que ha hecho en ti o por lo que Él realmente es. Y eso es muy importante, chicos. Recordar que Dios tiene el control y que aunque nos duela en su momento, debemos ir a Él y no perder nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, en Jesús. Vamos a seguir leyendo Job 12:7. Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Aquí es como de que, o sea, todo lo que ustedes ya me dijeron, ya lo sabía, o sea, hasta el mar lo sabe, las aves lo saben, porque incluso hay versículos que dicen que los cielos cuentan su gloria, y es muy cierto, o sea, todos sabemos, y hasta la misma naturaleza, saben quién es Dios, sabes quién es su creador. Lamentablemente los únicos que olvidamos quién es Dios y lo hacemos ver como pequeños somos nosotros. Somos los únicos que no nos rendimos a su voluntad, somos los únicos que no le damos la gloria
naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza. Entonces, Job decía eso, o sea, lo que ustedes todo ya me dijeron, ya lo sabía. Yo estaba cerca de Dios, yo le hablaba a Dios y él me respondía. Entonces, por eso vuelvo a repetir, vemos a un Job confundido, a un Job que se cuestionaba por qué Dios estaba haciéndole todo eso cuando él era bueno, cuando él se consideraba un hombre íntegro, justo. Y, y era creo que lo que más le atormentaba muchas veces, cuestionarse todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo esto? ¿Por qué si yo el otro? O sea, yo era bueno, no merezco esto. Has sido injusto conmigo, Dios. Y aparentemente, como de Robert Pretty, nuestra vida es así. Vamos a creer que Dios está siendo injusto con nosotros. Muchas veces no es así, muchas veces es porque a Dios le plació, porque Dios quiere formarte a ti, porque quiere que lo conozcas más a Él, porque realmente donde conocemos más a Dios, donde conocemos realmente a Jesús, es cuando vamos a Él, y cuando vamos a Él muchas veces tenemos que pasar por dificultades. Lamentablemente es así, tenemos que tocar fondo para mirar a Jesús, para que llegue un punto donde diga, ¿sabes qué? Estoy harto, ya no puedo. Voy a ti, Jesús. Dicen que tú salvas, dicen que tú sanas. Vengo a ti. Y muchas veces Dios nos tiene que poner esas pruebas para mirar a Jesús, para volver nuevamente a Él, para volver incluso a nuestro primer amor, porque muchas veces nos olvidamos de nuestro primer amor. Incluso lo vemos en Apocalipsis, en una de las iglesias que dice, pero esto tengo contra ti, que has olvidado a tu primer amor. Y muchas veces tenemos que recordar ese amor de una manera que no nos gusta, de una manera que ya las consecuencias nos alcanzaron por habernos alejado de Jesús, y esas consecuencias nos alcanzaron y tenemos que volver a nuestro primer amor. Pero dicen que Dios nos atrae a Él con amor, porque los que somos de Él nos regresa nuevamente a casa, así como el hijo pródigo regresó a su casa después de haber pasado por tantas cosas. O sea, se divirtió, gastó la herencia que le tocaba a él, pero tuvo que empezar a caer en pobreza, a comer entre marranos, o sea, todo lo que él era, ya no le quedaba nada. ¿Y qué hizo? Regresar a su casa, con su papá, avergonzado. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Hacemos y nos vamos creyendo que sin Dios vamos a poder, que sin Dios vamos a estar bien, que tener el propio control de nuestra vida. Y cuando vemos que no es así, cuando tocamos fondo, cuando las consecuencias ya alcanzaron nuestras vidas y vemos que no fueron buenas, es cuando volvemos a Jesús. Y, y tenemos que recordar eso siempre, chicos. Jesús es el principio y el fin de toda nuestra vida, de todo. La cruz es lo que a nosotros nos dio paso al Padre. Esa cruz donde Jesús estuvo fue lo que hizo que Dios nos mirara ahora a través de su Hijo. Entonces debemos entender mucho, chicos, esa parte de que la cruz es lo para los cristianos, porque por la cruz Jesús murió ahí, y por la cruz podemos ser salvos porque Jesús entregó por amor a ti y a mí, y es algo que no debemos olvidar. Vamos a continuar leyendo. Me quedé en el 11. Job 12:11. Dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en él y en la larga edad la inteligencia. Si vimos en Bildad, él hablaba de eso. Hay una parte que dice, y lo vimos en Bildad 8, una parte que dice, a ver, ya se me perdió. 8, Job 8,
y 6 que dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispón para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Aquí, Bildad, estamos viendo que se basaba mucho, pues, al pasado, ¿no? Y es lo que Job trata de entender, como que refiriéndose a Bildad. Los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y eso es muy cierto, y habíamos visto eso, que, que muchas veces nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, tienen mucha experiencia por todo lo que habían pasado, por todo lo que han vivido, por todo lo que ya han visto. Pero también debemos entender que muchas veces ellos no tienen la razón, o sea, porque si nuestros padres o nuestros abuelos no conocen a Cristo, hay cosas que van a estar erróneas por porque no conocieron a Cristo. Pero no le tenemos que dar como que a veces mucha importancia a la sabiduría del pasado, pero sí también debemos darle importancia. Por eso es muy bueno saber discernir los consejos de los más grandes, ¿no? De nuestros padres, de nuestros ancianos, nuestros abuelos, porque este en ellos se va a encontrar mucha sabiduría y mucho, ¿cómo se dice? Y mucha razón, pero también de toda la sabiduría y la experiencia que ellos han vivido, también hay equivocaciones. Y lo vemos, por ejemplo, no sé si algunos escucharon o cuando empezaron en Cristo que se burlaban de ustedes o decían que, o le preguntaban, ¿por qué somos católicos? Y decían, pues porque así ha sido la generación desde tus abuelitos. Ahí es un ejemplo de que no todo era correcto del pasado, porque lamentablemente pues nos inculcaron, o al menos a mí en lo personal, me inculcaron eso, ¿no? El de los santos, el de ir a misas, bueno, no iban a misas, pero el los rosarios, y todo ese tipo de cosas. Ahora veo que gracias a Dios pues eso no es correcto. Y muchas veces pues debemos aprender a diferenciar eso. Y es lo que aquí decía Job, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. El 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Aquí también lo podemos ver de esa manera. Sus amigos de Job, unos hablaban por la experiencia, en su propia filosofía, en su propio pensamiento tan lógico, tan común, que ellos creían tener la razón. Y algo que es muy cierto, lo que dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y lo podemos ver porque, o sea, en la Biblia vemos que la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra nos transforma. Y incluso muchas veces, y lo repetíamos cuando dábamos los capítulos incluso de Bildad, de Elifaz, de Sofar, que, que hacíamos paréntesis en esos, ¿no? Que para dar un consejo, cuando nosotros tenemos que dar un consejo a un amigo o a un familiar, tenemos primero que orar para que Dios nos ponga esas palabras de vida a ellos. Esas palabras de vida a nosotros para que ellos la puedan escuchar y realmente sea palabra que edifique sus vidas y no las derrumbe más o incluso tus consejos los pueden una de dos, los animan, los ayudan o hacen que se pierdan. Entonces es muy importante y vuelvo a recalcar, orar siempre antes de dar un consejo, antes de dar una palabra. Porque, como dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y eso es algo muy cierto. Jamás debemos dejar a un lado a Dios al momento de dar un consejo o una palabra de ánimo, porque el único que puede transformar, el único que puede convencer es el Espíritu Santo, porque suyo es el poder, suya es la sabiduría y en él está el consejo. Y es algo que debemos entender.
Sigamos leyendo el 14. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. El que hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus gomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen la verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino, tientas como en tinieblas y sin luz los hace errar como borrachos. Esto aquí Job le está dando, como que dirían, regresándole el consejo a ellos de lo que ya ellos ya sabían. Y es como, y vimos que Job les decía desde un principio, yo no soy un tonto, yo también sé pensar. Y Job les da a entender eso, o sea, yo sé que todo el poder lo tiene Dios, yo sé que si Él quiere, pues así deshace, ¿no? O sea, podemos ver nuevamente que para los amigos de Job, Job había pecado, pero Dios no, pero para Job, Dios no había sido equitativo. Él piensa que Dios estaba en su contra en ese momento, y lo podemos ver desde el principio. Y podemos también incluso ver que Job no está dudando de la soberanía de Dios y él reconoce que es justo, o sea, y lo podemos ver a partir del 10 en adelante, cómo Job le está dando toda la gloria a Dios y reconociendo que de él es la grandeza, que de él es el poder, que de él es la sabiduría, o sea, él entiende eso, que Job es soberano y reconoce que es justo, y Job en ningún momento blasfemó contra Dios, pero sí pensaba que Dios había sido injusto con él, porque él se consideraba bueno y lo vimos desde el principio. Y entonces es eso, chicos. O sea, aquí podemos ver un Job que le da la gloria a Dios, que reconoce su poder y su sabiduría, pero a pesar de eso, él pensaba que Dios estaba siendo injusto, porque ante los ojos de Job, él no había pecado, él no tenía pues nada malo en él. Y lo vamos a ver más adelante después que sí tenía algo malo en él. Y, y cuando Dios incluso le contesta a Job. Pero aquí, mientras tanto, lo dejamos en Job, que Job creía que Dios había sido injusto con él. Y que a pesar que él reconocía todo lo bueno, todo lo glorioso que Dios podía hacer y todo su poder, pues pensaba en un cierto punto que Dios era injusto, porque él lo sentía así por lo que él estaba pasando. Y muchas veces podemos caer en ese juego, o sea, entender que sí, que Dios es soberano, que Dios tiene todo el control, pero sí vamos a caer en un tiempo, o quizás hemos caído como Job, vamos a creer que está siendo injusto, que más porque tú vas a la iglesia o porque tú quieres agradar más a Dios y haces lo bueno delante de Él o intentas ser bueno, algo malo, pues se te hace injusto, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, a los que estudian. Si tú te esforzaste, si tú entregaste tu tarea, si tú te desvelaste, si tú realmente pusiste empeño en algún proyecto que en la escuela te dejaron y te sacan un 8, y a veces que al flojo, al que no entró a clases, al que se la pasaba jugando, al que incluso hizo la tarea de un día para otro, solamente copió y pegó y saca un 9, pues obviamente se te hace injusto y dices, el maestro está siendo injusto porque no está valorando mi trabajo, no está valorando lo bueno que hice yo aquí, lo que le entregué y lo mucho que me esforcé, y a él que solamente copió y pegó, le saca un 9, o sea, es injusto.
Y sí, el maestro fue injusto, pero con Dios no es así. O sea, pongo ese ejemplo porque a nosotros se nos hace injusto muchas cosas, pero para los ojos de Dios, para los ojos de Dios, está haciendo lo correcto en ese momento porque te está formando a ti, porque nos está formando a ti y a mí y nos está fortaleciendo y nos está creando a su semejanza. Y una vez leí una imagen que dice que muchas veces Dios tiene que romperte para salvar tu alma. Y eso es muy cierto. Y eso fue lo que pasó incluso con Job. Tuvo que permitió que Satanás lo tocara para que Dios lo llevara a Job a conocerlo a él de una manera más allá de lo que Job creía conocerlo. Y es lo que tenemos que entender, chicos. En medio de cualquier situación, no lo veamos como algo injusto, como algo que no nos agrada, sino veámoslo como, como una oportunidad, un momento donde vamos a conocer a Jesús más allá de lo que lo estábamos conociendo, más allá de lo que creíamos conocerlo, y que todo en Cristo es hecho nuevo y que a pesar de que el momento sea horrible, el momento nos duela tanto, Dios, Jesús en su infinita misericordia nos consuela, nos levanta y nos lleva a conocerlo a Él. Y bueno, este sería todo. Hasta aquí mi reporte. Bueno, es cierto. Este, quiero que se vayan meditando en eso, chicos. ¿Cuántas veces han sentido que Dios ha sido injusto? Y piénsenlo, porque incluso es válido creer o sentirnos porque somos humanos, pero también hay que recapacitar que de las situaciones que hemos pasado y pensamos nosotros que Dios estaba siendo injusto en ese momento, volvamos a recordar qué fue lo que en ese momento Dios trabajó en nosotros, qué fue lo que en ese momento este nos llevó a acercarnos más a Él, o qué fue lo que en ese momento pasó que, que crecimos y conocimos a Cristo y caminamos y nos aferramos más a Él. Piénsenlo, medítenlo. Y bueno, vamos a orar. Padre, por, por este tiempo que tú nos permitiste, Padre, estar conectados, seguir aprendiendo juntos de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos, de los jóvenes que se conectaron a escuchar tu palabra. Sabemos, Padre, que si ellos se han conectado es porque tú les has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad y, y que tú eres bueno, Padre. Te pido, Señor, que incluso nos recuerdes, Padre, si aún estamos pasando por un momento así donde creemos que las cosas han sido injustas o que no ha sido correcto o quizás tú nos estás soltando o dejando caer. Padre, te pido que tú nos recuerdes que no es así, Señor, que incluso en tu palabra dice que nuestra fe va a ser pasada por fuego, Señor, tiene que ser probada. Y te pido que seas tú, Señor, quien les recuerdes a cada uno, Padre, que tú estás con ellos, Señor, que a pesar que tengamos aflicciones, tú prometiste estar con nosotros y que eso nos hace crecer, nos hace incluso seguir adelante, Padre, porque si resistimos esta carrera, algún día vamos a tener esa corona, Padre, esa corona cuando estemos delante de ti. Y recuérdanos nuevamente eso, Señor, que que nada es en vano, que todo tiene un propósito para los que te aman y que aunque ese momento duelan, Señor, ellos puedan recordar que pueden ir a ti porque tú eres su refugio, porque tú eres su refugio, el que consuela, el que sostiene al quebrantado, el que anima al que no tiene, el que no tiene ganas de seguir. Tú eres todo, Padre, y sabemos que tomados de tu mano, todo lo podemos, Padre, porque incluso dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y recuérdanos eso, Señor. Recuérdanos que en ti, Jesús, lo podemos todo, porque tú estás con nosotros, porque nosotros ya no caminamos solos, sino caminamos contigo y tú caminas con nosotros y haces que la carga sea ligera, Padre, así como lo dices en tu palabra, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por este momento. Te pido, Padre, que anime, Señor, a cada hermano, a cada joven, Padre, que incluso
les hagas descansar en ti, Señor, a los que están cansados en estos momentos, tanto espiritual como físicamente, Señor. Que seas tú abrazándolos, que seas tú levantándolos, que seas tú, Señor, incluso dándoles ese ánimo, Padre, y esa hambre de tu palabra y esa hambre por conocerte día a día, Padre, y que ellos se puedan enamorar día a día más de ti, Jesús. Yo te doy muchas gracias, Señor. Te pido que consueles, Padre, a los que han perdido a un ser querido, a los que tienen un familiar en el hospital. Que seas tú, Padre, dándoles ese consuelo, ese refugio, ese abrazo, Señor, esa paz que supera todo entendimiento. Tomando el control y supliendo las necesidades, Señor, de cada hermano, de cada hermana, Padre, de cada familia. Te doy gracias, Padre, porque tú mereces toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, chicos, esto sería todo. Este, recuerden que martes y domingos es reunión general. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana es guardia de oración. Hay que hacer un esfuerzo, lo digo por mí también, para levantarnos. Es muy importante orar. Lunes y jueves el estudio de Job. Y bueno, ya va a acabar el mes de mayo y en junio pues hay reunión de jóvenes otra vez para que lo vayan considerando. Bueno chicos, cuídense, me dio gusto estar con ustedes aquí. Les mando un fuerte abrazo y ojalá y algún día nos volvamos a ver pronto. Hasta luego chicos.